Inmediatamente tenemos muchos detalles de lo que pasó anoche, pero hay algunos términos que tenemos que aclarar. Por ejemplo, el desglose, ¿qué significa que se haya desglosado con respecto a Bernardo Castellano? Está el tema de a quién le toca imprimir los materiales que dice el juez, que son más de 4.000 páginas. Y si habría que desglosar el caso de los 3 legisladores que todavía no se le ha conocido la inmunidad. Y también si no se han violentado las 48 horas, ¿bajo cuál prerrogativa de las cláusulas de la justicia? La gente calcula 48 que se cumplían hoy a las 6 de la mañana y sin embargo el magistrado dispuso que hoy fuera el inicio de las actividades de la coerción. Vamos a integrar a esta conversación en esta mañana. Agradecemos muchísimo que se haya dispuesto a madrugar con nosotros aquí a Laura Acosta Lora, que es abogada. Laura Acosta Lora viene a ayudarnos un poco a comprender lo que está ocurriendo. Laura, buenos días. Buenos días. Laura, comenzamos con la imposibilidad que tuvieron los abogados defensores de las partes de tener anoche el documento de medidas de coerción. ¿Eso suele ocurrir? La primera pregunta, ¿es pertinente, es necesario, es obligatorio que tengan ese documento? Bueno, en realidad es normal que en una solicitud de medida de coerción generalmente uno va a esa solicitud de medida de coerción, yo digo en cualquier caso, yo nunca he ido a una medida de coerción teniendo en mis manos con horas de antelación el documento. Siempre he ido con minutos antes, el mismo momento cuando llego más temprano y le saco copia en secretaría antes de conocer la audiencia si no me interesa un aplazamiento. Generalmente el que ejerce en esta materia sabe perfectamente que llega a la solicitud de medida generalmente solo citado con el auto de fijación de audiencia. Y luego ya usted dentro de la audiencia decide, dependiendo de lo voluminoso que sea esa solicitud de medida de coerción, de la cantidad de pruebas que haya o de los presupuestos que usted vaya a presentar, usted decide si usted quiere solicitar un aplazamiento para que le respeten su derecho de defensa y usted tenga tiempo de prepararse para la audiencia, o si usted pide un aplazamiento. Generalmente la parte imputada pide un aplazamiento cuando no tiene el conocimiento de esa solicitud, pero muchas veces no se pide el aplazamiento porque en realidad la audiencia de la medida de coerción, para lo único que se debe discutir ahí es si existen o no los elementos necesarios para la imposición de una medida de coerción y si se está configurado o no el peligro de fuga. Luego, evidentemente, para poder establecer si existen los elementos necesarios para retener una medida de coerción, es necesario saber si hay un avance probatorio que sirva para sustentar que los imputados sean con probabilidad autores de la infracción que se les imputa. Si en el día de hoy alguno de los abogados de la defensa de los imputados argumenta que no ha tenido el tiempo suficiente desde las 10 o las 9 de la mañana que le entreguen el expediente para conocer y establecer la estrategia de su trabajo, ¿puede el juez reconocer o admitir ese argumento como una excusa o un motivo para que no se comience con ese tema hoy? Lo voy a ver difícil, que luego de haberle ordenado el juez anoche que tomaran conocimiento temprano en la mañana de hoy, los tribunales están abiertos a las 7:30 de la mañana, luego de sacar sus copias, vengan a decir a las 5 de la tarde que no han tenido tiempo para sustentar su expediente. Sí hay probabilidad de que algún imputado no tenga preparados sus presupuestos para demostrar su arraigo, por ejemplo, que no existe tal peligro de fuga, pero yo creo que los imputados han tenido suficiente tiempo para recopilar esa documentación necesaria para demostrar que no existe peligro de fuga o que hay elementos suficientes de arraigo. 18 meses de prisión es lo que ya adelantaba el Ministerio Público que va a pedir contra estas personas. Esa es, digamos, que la medida más contundente dentro de las medidas de coerción. ¿El juez podría eventualmente variar esos resultados, Laura? Mucha gente se preguntaba, ¿se van a su casa, se quedan? Es gente que muchos estiman que no se van a escapar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo primero es que la imposición de medida de coerción, la prisión preventiva es la medida más gravosa que existe en el Código y que debe ser dada
ordenada de forma excepcional, cuando no existen otras medidas de coerción que sirvan para garantizar la presencia del imputado al proceso. Es importante saber que lo que se está discutiendo aquí ahora es si los imputados existe peligro de que no se sustraigan del proceso, es decir, que no asistan a las audiencias. El problema aquí cuando hay imputados en libertad, y es por lo que hay una, para mí, mala práctica de que siempre los imputados estén en prisión preventiva cuando se trata de casos de esta magnitud, es la idea de que incidentan mucho el proceso. Cuando el imputado está en prisión, incidenta menos los procesos porque quiere salir rápido de prisión. Eso no es una regla, pero la realidad es así, en la práctica generalmente. Pero siendo que el arraigo, Laura, aquí casi siempre es considerado como poder económico y exposición pública, todas estas personas pueden sustentar el arraigo que se estila en los tribunales dominicanos. No necesariamente, porque los elementos establecidos tanto en la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la imposición de medidas de coerción 58-2010 como el Código Procesal Penal en sus modificaciones a partir de la Ley 1015 establecen ciertos elementos a ser tomados en cuenta para determinar si existe o no peligro de fuga. El peligro de fuga no es nada más montarse en un avión e irse, sino sustraer la prueba, hacer una serie de cosas que puedan minar el desarrollo correcto del proceso. De modo que no solamente hay que demostrar que uno tiene un domicilio, una casa, y que uno tiene el suficiente medio económico para subsistir. Hay que demostrar una serie de cosas más. Y de hecho el Ministerio Público advirtió previamente que la razón por la cual va a solicitar la medida de coerción de prisión preventiva es por la gravedad del hecho y el daño a resarcir, la magnitud del daño a resarcir, que es uno de los elementos establecidos en el 229 del Código Procesal Penal, aunque no el único. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la realidad es que muchas de esas personas pueden alegar que hace mucho tiempo, y de hecho lo alegaron anoche, que hace mucho tiempo han sido mencionados, han sido interrogados varias ocasiones, que saben que van a estar, van a ser imputados de este proceso. En el caso de uno, por ejemplo, Ángel Rondón, lo han mencionado desde el principio y hasta en el acuerdo de Odebrecht dijeron que a él lo iban a imputar. O sea, son personas que saben que van a estar imputadas y sin embargo no se sustrajeron del proceso, comparecieron voluntariamente, y eso va a ser un elemento determinante a la hora de establecer si existe ese peligro de fuga y si se va a imponer la medida de coerción de prisión preventiva. El Ministerio Público ahí lo va a tener muy difícil porque tiene 5 meses batiendo el tema con los nombres de la gente bailando en el medio, los interrogados, y al final de cuentas eso puede ir en detrimento de la posibilidad de imponer la prisión preventiva, pero eso no significa que esas personas no sean imputadas. Puede imponérsele otra medida que no sea la prisión preventiva, por ejemplo, para garantizar que no se sustraigan del proceso. Ahora existen los brazaletes electrónicos, hay otras medidas que son menos gravosas para la persona y que le garantizan la presencia del imputado en el proceso. Y es probable, eso hay que prepararse porque uno tiene que prepararse para lo que la ley establece, no para lo que uno tiene deseo de que pase. Laura, ¿de qué manera hace variar la mecánica, el protocolo de la organización de la medida de coerción que voluntariamente Galán, Valentín y Pacheco se presentasen sin esperar que el Congreso, al cual diputados o senadores le haya levantado la inmunidad? ¿Puede continuar la medida de coerción de esos tres, en especial sin que la Cámara haya levantado la inmunidad? Lo primero que hay que establecer es que la inmunidad parlamentaria no implica que el imputado es legislador se sustraiga del proceso y no sea procesado. Lo único que garantiza la inmunidad parlamentaria, no al legislador, a la persona del legislador, sino a su curul, es que esa persona no sea arrestada mientras dure la legislatura. No es garantizarle a esa persona que no sea procesada ni condenada. O sea, esos imputados pueden fácilmente asistir a toda la fase del proceso, ser condenado y luego para arrestarlo o para someterlo a prisión, si son condenados finalmente, deben levantarse la inmunidad parlamentaria, pero nada impide que ellos participen del proceso. Lo que a mí sí me sorprende es que esas personas hayan asistido
porque como a ellos no se les puede imponer ninguna medida restrictiva de libertad porque no se ha sido levantada la inmunidad, ¿de qué sirve que tengan una solicitud de medida de coerción donde el Ministerio Público no va a pedir medida de coerción en contra de ellos todavía? El Ministerio Público está esperando a que se establezca primero el levantamiento de la inmunidad. Yo entendía que el Ministerio Público iba solamente a pedir medida de coerción contra las personas arrestadas y que no iba a citar ni a solicitar nada ni contra el que no está aquí, ni contra los 3 legisladores, porque no iba a proceder. Eso lo que iba a hacer era incidentar el proceso, lo cual ocurrió realmente. Duramos 4 horas y media discutiendo. Una cosa que en 5 minutos, si no hay una gente ahí que fue citada y no está, y además no ha sido notificado y las partes quieren que se le notifique, bastaba con que uno de los 15, 20 o 40 abogados que tuviera ahí dijera, mire, yo quiero un aplazamiento por esto, y todo el mundo se adhiere. Si estuviéramos el furgón de la charla, a los 15 minutos se hubiera terminado. Sí, claro, lo que pasa es que este tipo de procesos dura cantidad. Vamos a ver lo que dieron tanto los senadores Julio César Valentín, Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco en el momento en que llegaron al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia. ¿Llegaron en bloque? Ellos llegaron, pero los periodistas, cada uno independiente, pero los periodistas al final, al abordarlo, lo hemos juntado. A fin de cuentas van a recorrer el mismo camino si se dice que esta gente, los que están presos ya están compartiendo café, no importa la tendencia. Vamos a verle. Me bastó esa información para acudir ante el magistrado encargado de la instrucción de este proceso, conjuntamente con mi abogado Jorge Luis Polanco y otros juristas que han decidido acompañarme para mostrar ante cualquier instancia mi inocencia de cualquier mención o imputación en este o cualquier otro acto que sea contrario a la ley. De forma tal que estoy aquí puntual, acudiendo como señalé cuando fui citado en una ocasión por el magistrado Procurador General de la República, que estaría presente, que acudiría como cualquier ciudadano al llamado de la ley y de las autoridades. Todo lo que yo tenía que decir, ya lo dije, ahora vengo a cumplir con el proceso. A eso fue que me comprometí. ¿No tenía primero que ser retirada su inmunidad parlamentaria? No es necesario. Pacheco. Seguro y firme de mi integridad y mi honestidad. Yo di mis declaraciones el día de ayer, hice mis planteamientos, fijé una posición y hoy aquí estamos porque he dicho que estoy dispuesto a dar el frente y como lo dije desde el principio, cada vez que haya sido invitado estaré aquí para colaborar en el proceso. ¿Pero fuiste citado, Tommy? Naturalmente que sí. ¿Fuiste citado? ¿Viniste con tus abogados? Sí, claro que sí. Bueno, ahí tenemos, Laura, finalmente, ¿qué se decidió respecto a ellos? La decisión del juez, ellos se quedan, ¿eso se decidió inmediatamente o qué va a pasar? Sobre los legisladores. Exacto, sí. Sobre los legisladores no se decidió nada, ellos van a ir hoy a las 5 de la tarde, van a ir esta mañana. Hoy en la mañana a buscar eso y ya veremos lo que va a pedir el Ministerio Público. ¿El Senado iba a conocer eso? El Senado lo va a conocer en el día de hoy, la Cámara de Diputados lo mandó a comisión. Sí, el Senado lo va a conocer. La Cámara de Diputados. Sí, a una comisión de disciplina. Y el Senado, Reinaldo dijo que iba a estudiar la posibilidad de conocer eso en la agenda. No dijo que está en la agenda todavía. ¿Quién? No, Reinaldo. El Senado, él dijo que hoy lo van a hablar. Bueno, no es una prioridad. Se dijo que el Senado lo iba a conocer hoy. Habrá que ver. Reinaldo debe estar muy caliente con esos presos, porque Reinaldo camino allá fue que dijo que él no se enlodó, entonces iba a visitar los sucios. Pero yo no entiendo por qué los legisladores mismos han dicho que ellos no. Es que están dispuestos, eso se debió decidir ahí mismo. Entonces, eso ahí mismitos, una cartica de los legisladores, miren, yo no quiero esa inmunidad. Ah, pues no hay problema, eso entonces no levanten eso, que esa gente no quiere. Pero algunos diputados y senadores dicen que no recomiendan a los imputados que se despojen de eso, que el hemiciclo no debería despojarlo. Dicen legisladores, pero no los imputados. Los legisladores. Eso habría que preguntarle. Si el que es imputado hace con su inmunidad. O sea, hace con su vida lo que quiere. Por ejemplo, el senador Zorrilla del Seibo, eso fue lo que dijo ayer. Bueno, pero eso es el senador, si él estuviera imputado. Pero cuando él se imputado, entonces él se agarra de esa inmunidad como un clavo ardiendo. Miren, cuando él se imputado, porque él no es imputado y los 3 que están imputados han sido, señores, porque hay que decir las cosas como son y al César lo que es del César. Esos 3 legisladores han actuado
con total responsabilidad. Claro. A ellos lo han citado y ellos han ido. Ya sabemos que ellos han declarado, le hicieron una carta pública a la nación y a la gente que le eligió, que es lo que hay que hacer. Y tercero, ellos gozan de una inmunidad parlamentaria y dicen, óiganme, eso no es mío, yo no puedo renunciar a eso porque eso no es mío. Es a los pueblos que yo represento que tienen esa inmunidad. Entonces, yo le digo a los legisladores que están conmigo, levántenme esa inmunidad. Entonces, yo no entiendo por qué legisladores que no son imputados le preocupa que otros levanten la inmunidad, a menos que no sea que mañana eso es que se están viendo en el espejo ajeno. Yo no entiendo eso. No entiendo, porque los tres que están ahí han actuado con responsabilidad y con bastante valentía. Generalmente aquí cuando imputan a una gente hablan de complot, de que todo el mundo está en contra de ellos y que eso es una trama. Y estos tres legisladores han ido a donde le han dicho y aparecieron con su abogado en una audiencia que ni fueron citados. Y yo aplauso para el que hace eso, porque generalmente buscan argucia para no ir a los sitios. Y ellos están viendo que efectivamente, por más que dilaten el proceso, lo único que pueden hacer es dilatarlo, pero eso es como una mujer en parto, tarde o temprano eso hay que parirlo. Entonces, el que es inocente prueba el que tiene arraigo para mantenerse en libertad, porque ahí todo el mundo va a luchar por su libertad, lo cual es lógico, señores. Lo cual es lógico. Hay gente que se pone a hablar de lo que es la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hay que estar ahí para saber que ahora mismo eso es un horno con un bajo a pintura. Por más pintura que le hayan puesto, eso es una cárcel muy desagradable. El que ha subido ahí sabe lo que es. Y es que no hay cárcel agradable. No hay cárcel agradable. Pero ese es peor, porque eso es un lugar hacinado ahí. Eso no es najayo con patio. Son 5 camarotes donde está entonces ahí todo el mundo va a pedir su libertad. Van a presentar los elementos. Ahí, eso ayer yo me voy a quedar todos los días viéndolo, simplemente porque yo soy obrera del derecho y me encanta aprender de la gente que sabe, y eso está, ahí están los mejores abogados de este país, tanto del lado de la defensa como del lado del Ministerio Público. Ahí se va a estudiar derecho. Eso es una maravilla. Ahora bien, cada quien va a defender sus intereses con sus pruebas, y es el trabajo de cada uno. El Ministerio Público le va a entrar a la defensa. Eso es lo que vamos a ver, más nada. Ahí mañana, esta tarde, no sé, que yo no tengo el horario porque esta madrugada. Sí. Ahí lo único que se va a discutir hoy es la imposición de medida de coerción. Nadie que salga ahí en libertad es culpable o inocente. Nadie que vaya preso es culpable. Ahí todos se presumen inocentes hasta que haya una sentencia que los condene con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgable. Al lado de Laura están mirando la imagen del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a esta hora de la mañana. Debo decirle que no han permitido a nuestro camarógrafo que ingrese. O sea, no vamos a poder. Ayer teníamos la filita que está haciendo todo el mundo. Los desayunos que llevaban los familiares. Y eso. Hoy ya no dejaron entrar al camarógrafo al interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cosa que tampoco le veo mucho sentido. Pero que no son las 7:30. Sí, es temprano. Todavía uno no entra, abren la puerta ahorita. Y a todos los presos le llevan desayuno, señores, sí, porque los presos tienen que desayunar y ahí no hay comida. Y los policías también. Pero nosotros, para ver un poco el entorno de cómo amanecieron, tú sabes que a la gente le interesa estar al día. Pero mientras tanto, miren, así está el Palacio de Justicia bien tranquilo. Laura, una pregunta, escúchame. Dentro de los documentos de arraigo que presentan los imputados, si alguno de ellos a posteriori resulta ser un documento en el cual el respaldo financiero, el soporte económico de empresas, de depósito de dinero, de documentos, no corresponde con un documento en el cual se hayan hecho pagos de impuestos sobre la renta, pudiese utilizarse a posteriori por la autoridad financiera del país para reclamar que esa persona tiene cosas que no había declarado. Todo elemento que se ha utilizado como medio de prueba en el momento de presentar la acusación, cualquiera puede utilizarlo tanto a cargo como a descargo. El que presente documento, que se cuide de lo que va a presentar. Exacto. Temístocles Montaz, sus abogados presentaron un recurso de habeas corpus. Muy rápido. Que ha sido desestimado. Él alegaba en ese recurso de habeas corpus la irregularidad de la forma en que fue ejecutada la prisión preventiva. ¿Qué opinión te merece, Laura? Digamos que un recurso que finalmente fue desestimado por el juez al considerar que al haber una orden judicial se cumplieron los parámetros. De acuerdo con el juez. Sí. De acuerdo con el juez. ¿No tenía sentido?
No en ese momento, y menos con la medida a las 8 de la noche. Esa orden de arresto estaba sustentada en una decisión judicial, fue ejecutada, fue presentado la solicitud de medida de coerción y fue fijada la audiencia dentro de las 48 horas. No veo razón por la cual ese habeas corpus hubiera sido acogido. Una de las cosas que se han alegado cuando uno lo ve a los abogados en los pasillos y cuando opinan, e incluso mucha gente en radio y televisión, es en los supermercados, en la calle, todo, si era pertinente arrestar a esta gente. Dice, pero es gente que no se va a escapar, tenían que llamarlo para que fueran. Yo te quiero preguntar, y es un poco también atendiendo a lo que es la tradición, el comportamiento normal de los tribunales de la República, ¿sería una medida extraordinaria para esta gente? ¿Es así que suele hacerse? ¿Alguien está imputado, se le va a conocer medida de coerción y lo buscan para arrestarlo? Sí, muchísimas veces. Es que, óyeme, cuando hay procesos complicados, casos complejos, que no tienen que ver con crímenes de sangre, porque es lógico que cuando hay crimen de sangre o golpe y herida, se vaya a buscar arrestado y en prisión a la persona para garantizar la seguridad de la víctima. Pero en el caso de de delito de crimen organizado, y en este caso se está acusando incluso de asociación de malhechor y de crimen organizado y lavado de activos, es evidente que el Ministerio Público iba a arrestar y a solicitar la medida de coerción. Por eso es que yo digo que el tiempo tomado para la solicitud de imposición de la medida tiene es un arma de doble filo. Primero, porque si hubiesen presentado esta solicitud de medida muchísimo tiempo antes, el plazo para presentar acusación tenían menos tiempo para presentar la acusación, y entonces, porque a partir del momento de la solicitud de imposición de medida de coerción empieza a correr el plazo para presentar la acusación. Entonces el Ministerio Público iba a tener poco tiempo para la investigación. Esto no es un caso simple que se investiga en 2 días. Para mí esto ha sido en tiempo récord para la magnitud del caso. Hay que ver esa acusación. Y entonces es un arma de doble filo, porque al mismo tiempo, al haberla presentado ahora con mucho tiempo y con todas estas personas mencionadas, por eso era que yo antes decía, a mí no me gusta que den nombre, porque entonces si dan nombre, esas personas se van a agarrar de ahí para decir que a ellos no le pueden imponer medida de coerción, porque hace tiempo que se sabe que ellos lo van a arrestar, porque aquí todo el mundo conoce cómo es que se maneja el proceso, y han permanecido en el país y han asistido a todas las convocatorias que le han hecho. Eso es común, pero en la práctica generalmente el Ministerio Público solicita medida de coerción y pide prisión preventiva para este caso de delito. Lo que están mirando en pantalla las imágenes es la caravana que hubo ayer para trasladar a estas personas. Yo me había informado desde el patio del Palacio de Justicia por una información confidencial que me dio una persona, de que el movimiento desde la zona de aquí de Ciudad Nueva hasta el edificio de la Suprema y la Procuraduría no iba a ser expuesto los imputados ingresando por el frente ni por alguna parte, alguna puerta lateral, sino que lo iban a meter por el sótano en la parte norte del palacio. Y así donde fue. Funciona. Y pusieron avanzado. Metieron al sótano, los periodistas que los corretearon atrás dieron una persecución peligrosa por la velocidad en vía contraria detrás de los vehículos. Pero para muy no poderlo ver. Yo que conozco esas mecánicas, se lo dije a ellos allá, lo van a meter por abajo, no los van a ver, lo metieron por el sótano, lo desmontan en el ascensor que está en el sótano, de ahí lo suben a la 7ª planta de aire y nadie los ve. Pero visto o no visto, eso pero no es más allá del Claro, después el Yo de magistrado verdad que permitió que ingresáramos a la sala cerca de las 8 de la noche. Yo no le veo mucha, porque bueno, cada uno de ellos sigue teniendo. pero se supone que a menos. Mira eso están haciendo cosas arbitrarias. Es el camarógrafo de ustedes que casi se cae de la cama de la camioneta. Sí, mira, se trasladaron de Pero carril, ese show era innecesario. Eso era innecesario. Para un juicio público. Porque no es un juicio clandestino, es un juicio público. Pero también, señores, miren, mal por parte del traslado, que siempre hacen un aparataje con los casos grandes. Increíble. Y mal también ustedes, ¿cómo van a hacer que para caerle atrás para tomar una fílmica de una ventana?
donde pero no se veía Laura, ahí van en vía contraria por la George Washington, en la vía opuesta de retorno del sur. Mal por todo el que estaba ahí. Sí, mira, yo lo entiendo que ustedes quieren hacer su trabajo y ver cómo el imputado llega al proceso, pero no, ahí ese camarógrafo, o sea, se cayó de la cama de la camioneta. Miren, están en vía contraria. Yo vi una de las guaguas amarillas. Yo no seguí detrás de ellos. Una de las guaguas amarillas grandes donde trasladan los reclusos. Yo dije, ¿y lo van a montar en esa guagua? Pero no, esa era de los presos comunes. No, señor, esa era de los presos comunes. Pero están yendo en vía contraria, no es necesario. Obviamente, la guagua amarilla es la que trasladan desde la cárcel para desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la guaguita blanca. Pero ellos van en el nuevo modelo penitenciario, 2 vanetes pequeños. Sí, esas son las que utilizan el nuevo modelo y cuando trasladan de Ciudad Nueva a la Suprema o a la Corte, a veces andan en la Pero ellos guaguita blanca. Ellos salieron temprano, no veo necesidad de coger carril que no era. Un poquitito podían antes ir de las 7 porque salieron. No tenían que ir con ese reperpero. Y no hay peligro de la vida de esa gente. Miren, señores, vamos rápidamente a ver lo que dijo Reinaldo Pared Pérez. Hay una historia de Yarilis Calcaño ayer. Ay, sí, pero lo del lodo, hay muchísimos memes. Laura es una coleccionista de memes generalmente en diversas situaciones. Yo me imagino que ha visto lo de Reinaldo. Vámonos con Yarilis Calcaño. Cuando Reinaldo Pared Pérez llega al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a hacer una encuesta. Si la gente cree que si los presos que él visitó se hubieran conocido su declaración, si lo reciben. Después que le dijo sucio, enlodado. Yo pasé por el lodo y no me. Y los otros son sucios. Bueno, es una como que cae. Vamos a ver. Por lo menos enlodaron. Vamos a ver la historia de Yarilis. A veces uno baja esa escalinata del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y ve todos esos micrófonos. Y se impresiona. Y uno como que no piensa. Es que fue subiendo, fue al revés. Nos fuimos con Yarilis. Fue al revés. Con más razón entonces. Yarilis, por favor. Lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me enlodé. Con esta expresión, Reinaldo Pared Pérez dejó claro por qué su nombre no figura en las listas de Odebrecht. El presidente del Senado también le salió al frente a quienes afirman que el escandaloso caso no tiene involucrados que respondan al presidente Medina. Tommy Galán siempre ha sido un hombre del presidente. Temístocles Montaz es un hombre del presidente. Eso no es así. Actualmente ministro. Entonces, los que así proclaman esa posición quieren crear división en el PLD y no lo van a lograr. En su condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Pared Pérez encabezó una comisión que visitó este martes a los compañeros de partido que permanecen detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ofrecer apoyo moral y poner los abogados del partido a su disposición. En ese escenario dejó abierta la posibilidad de que durante la sesión de este miércoles se conozca la solicitud de despojar de su inmunidad a los senadores oficialistas involucrados en el caso. No, de eso no puedo adelantar juicio, ya porque eso quien lo decide es el Pleno. Para sorpresa de muchos, desde ya el senador del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Zorrilla, no favorece que estos legisladores les retiren el privilegio. Es que los senadores del PLD, retirarle a ellos la inmunidad, no es a ellos, es a la provincia que apostó a ellos, que votó por ellos. Usted no puede dejar una provincia que quede desposeída sin antes tener realmente pruebas contundentes para eso. No podemos ser alegres. Durante las primeras horas de este martes, los imputados recibieron visitas de familiares y compañeros que esperan la justicia juegue su rol. Nosotros, por sobre todas las cosas, confiamos en la justicia divina. Ellos no representan ningún peligro de fuga, tienen arraigo, tienen todo lo que especifica la ley para irse para su casa. Como organización política, el PLD ha pedido respeto al debido proceso de ley. Yarilis Calcaño, NCDN. Bueno, hay varios aspectos. El senador por la provincia del Ceibo, que es mi pueblo, él es de Miches. Extraña cantidad lo que ha pronunciado. Él es del PRM, cualquiera diría que ni siquiera los del PLD han sido tan benignos y generosos y benévolos, diciendo que se agarren de, como decía Laura, se va a agarrar de la inmunidad, dice él, que se queda el pueblo desprotegido, como que su sí, es una gran pieza,
del Museo de Londres, como decía mi madre. Hay gente que nunca ha abierto la boca en 8 años. Gran pieza, sí. No se sabe ni cómo habla. Es especial, es verdad eso, además. Tú te pones a buscar cómo habla, buscan el récord allá en la biblioteca, que hay, no hay una palabra, nunca han tomado un turno en 8 años. En este caso son dos senadores activos, pero ellos han dicho que están dispuestos, porque Julio César Valentín y Tommy Galán no han dicho, han actuado en consecuencia. Y han dicho, quítenmela y es que ellos sin quitar la inmunidad ni nada y sin citarlo a un sitio se han aparecido. Ahora vámonos con Reinaldo Pared. A mí me recordó mucho, una vez entrevisté a Carlos Balcácer, abogado, sobre su modo de hacer derecho, y entonces fue para el periódico El Caribe. Y le pregunté, ¿alguien que a usted le importe le ha cuestionado sus principios? Y me dijo, mis hijos. Y entonces me contó por qué. Y le digo, ¿cómo usted le explicó a los hijos que defiende grandes delincuentes y todas esas cosas? Porque me decía, yo siempre he estado del lado del victimario. Solo una vez estuve en la parte civil constituida. Y me dijo, yo les dije, mi toga es un traje espacial. Me meto en las profundidades de las cloacas y salgo limpio. Entonces, Reinaldo me recordé también. con lo de Reinaldo, esa figura, porque él dijo, pasé por el lodo, por el lodazal, sin ensuciar. La gente lo está comparando con Jesucristo. Ah, sí. Sí, aquí hay un meme que dice, Jesús logró caminar por el agua sin mojarse y Reinaldo Pared por el lodo sin enlodarse. A mí esa declaración yo la interpreto de otra manera. Yo entiendo los relajos y los memes porque me goza muchísimo en las redes sociales, pero miren, el presidente del Senado está diciendo que él pasó por el lodo. ¿Dónde está el lodo? Él se supo que era lodo. Fue consciente que era lodo. Pero es que ¿dónde está el lodo? Ajá. Es un lodazal el Congreso Nacional para pasar por ahí y decir que uno pasó por el lodazal. ¿Por qué lodazal fue que él pasó? Esa es la pregunta que yo le haría. Pero es que si el lodazal déjame defender a Reinaldo. Si el lodazal fuera el Congreso, él estaría en el lodo, porque él sigue presidiendo el Senado. Y entonces, ¿por qué lodo fue que el lodazal debe ser otra cosa? Es una pregunta. El lodazal debe ser... Por eso es que hay que cuidarse lo que uno dice, porque es que ¿cuál fue el lodazal por el cual él pasó? Hay que tomar en cuenta que ahora están imputados 3 miembros del comité político. ¿Había lodo en el comité político? El lodo es... El lodo por el que él pasó es él el que sabe. Porque entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, entonces quienes están en ese listado o quienes están imputados pasaron también por ese lodo pero se ensuciaron, sí, o son inocentes. Esa es la segunda pregunta. Defendiéndose. Y la tercera es, si usted pasó por el lodo, no está en esa lista ni es imputado porque pasó por el lodo y no se ensució, los que están ahí arriba se ensuciaron, ¿son gente del presidente? No, hombre, hay que pensar lo que uno dice. Hay un descuadre. No, y además hizo una acotación, una precisión importante que quizá mucha gente no conocía. La proximidad en las tendencias dentro del mismo PLD, cuando aclaró que Tommy es de la gente del presidente, que Temo es de la gente del presidente. Quisiera preguntarle a Laura en este sentido. Tenemos 14 personas que el Ministerio Público ha señalado como responsables de recibir sobornos para facilitar lo de Odebrecht, que luego tenemos que hablar de otros puntos sobre evaluaciones, campaña electoral, Odebrecht operando, pero quisiera concentrarme en esas 14 personas. Obviamente, para aprobar obras de la naturaleza que se han aprobado aquí con Odebrecht, que implica sobrevaluaciones, hay que tener varias etapas. Espérate, se presumen sobrevaluaciones, porque sí, Odebrecht reconoció que sobrevaluaba un 22%. Bueno, en el caso de República Pero aquí no hay ningún... Bueno, pero en República Dominicana, obras que comenzaban costando 121 millones de dólares, terminaban costando 300. La Cámara de Cuentas dice que es un proceso millones. Muy lento de investigar. Hoy mismo se revela, por ejemplo... Uno puede entender que eso ocurrió, porque ¿de dónde fue que sacaron los 92 millones? ¿De su bolsillo? No creo. Entonces, al final terminaron costando el doble, un poco más, o lo que fuera. Lo que sí que quisiera preguntarle a Laura, mirando un poco el nivel de responsabilidad, se supone, uno ubica a la gente. Yo, por ejemplo, veo a los ingenieros que están, como decía Castellanos, yo no tenía poder económico, yo no decidía sobre recursos. Se supone que hay una instancia que toma una decisión respecto, como decidió el comité político que iba a lo de los supertucanos, que le mandaron a Segura y él a que se callara, a él su seguro, y él se puso una cosa y dice, no, el comité político me mandó callar, ese negocio de los supertucanos va.
Y el mismo Felucho Jiménez hizo referencia que en el comité político él llevó ese tema. Entonces, hay varias instancias. Me gustaría hacer una distinción porque cuáles serían los posibles niveles de responsabilidad. Y claro que mucha gente se está preguntando si aquí falta gente por eso. Tenemos el nivel congresional, tenemos las primeras medidas y tenemos la operación de las obras. Miren, uno ve el acuerdo suscrito por el Ministerio Público y por Odebrecht. Y en ese acuerdo, y tanto en las declaraciones dadas por el Ministerio Público como en lo suscrito en Estados Unidos y lo que dijeron, el hecho por el cual inició este proceso en la República Dominicana fue que Odebrecht dijo que ofreció 92 millones de dólares de... ¿Qué pagó? Que pagó. Sí, no solamente ofreció, que pagó. Sí. Como soborno para la obtención de obras. Odebrecht en República Dominicana entonces señaló y lo señaló en un acuerdo también que le pagó a gente para obtención de obra. Entonces, vemos el listado de los 14 imputados. Vemos 17 obras que hizo Odebrecht en el periodo establecido por la propia empresa, el periodo en el cual dio soborno, los 92 millones de dólares. Y entonces yo veo ¿cómo busco la ley 340? ¿Cuál es el procedimiento para adjudicar una obra a una empresa? Cada institución pública tiene un comité de compra y contrataciones que tiene 5 miembros. Cada una de esas instituciones, porque han habido 35 interrogados, pero hay gente que no hay que interrogarla para imputarla. No ha terminado. Esto es un grupo de imputados que aparentemente están en un listado en Brasil. Entonces, ¿dónde están fueron investigados cada comité de compra que participó, cada persona que participó en esos comités de compras y que adjudicaron esas obras? ¿O esa persona firmaban actas de adjudicación porque le ordenara el incumbente? Porque a veces nosotros pedimos la cabeza del incumbente, pero no pensamos que hay estructuras en una institución Laura, pública. ¿pudiésemos decir que en vez de comisión de compra, comité de licitaciones de esas instituciones? Sí, comité de compra y contrataciones, le llaman comisión, comité. En realidad la ley lo que habla es de comité de compra y contrataciones, tú tienes razón. De acuerdo. El punto es que cada institución tiene ese órgano y ese órgano es el que evalúa las propuestas hechas, el que evalúa todo el proceso de licitación y el que adjudica al final. El incumbente a veces ni participa en ese comité de compra y contrataciones. Entonces yo me pregunto, si solamente está un incumbente de una institución, ¿es que ese comité de compra, la obra fue entregada grado a grado, violando la ley 340? Entonces ya hay otra implicación que no está en el acuerdo. ¿Es que la obra fue adjudicada y el comité de compra era un sello gomígrafo que hacía lo que el incumbente quería? ¿O es que falta gente? Evidentemente, esa es una de las preguntas que se están formulando. El Procurador General de la República dijo que los hechos se individualizarán, o sea, no son los mismos. Es que hay que individualizarlo porque la responsabilidad penal es personal. Sí. Y que hay que decir cada una de esas personas qué hizo, cuáles son esos hechos y subsumir esos hechos a un tipo penal específico donde estén los elementos constitutivos reunidos. Si no se hace eso, esa persona va a ser descargada. También veo en las 14 personas que están ahí, veo personas que no son incumbentes de una institución. ¿Cuál es su grado de participación? También veo que tal vez entonces fue que no entregaron soborno en todas las obras que Odebrecht participó, pudo haber ganado en alguna. O sea, una cosa es lo que uno presuma que es y otra cosa es lo que hay que probar. Lo que me preocupa es que se hayan imputado en este momento a un grupo de personas porque estén en un listado que otro imputado en otro país dijo su nombre, tal vez porque ha dejado una estructura aquí que no quiere destruir. Bueno, o sea, es posible que el imputado en Brasil se calle haya dicho, bueno, yo tengo que decir gente. Tiene un grupo Déjame yo decía fulano, fulano y fulano, pero porque yo dejé una estructura allá para cuando yo termine de cumplir mis 4 años aquí. Una de las cosas que dice Bruno Brandao ayer es que los fiscales de Brasil, que por cierto, ayer consiguieron el acuerdo más alto de la historia por encima del de Odebrecht, de 10.000 billones de reales. En Brasil hubo acuerdo de delación premiada en la que los imputados ofrecieron informaciones
que los fiscales no estuvieron conformes y entonces tuvieron que hacer un acuerdo nuevamente. Él le puso un título que parece que es un tipo legal, que es recall, vuelta a llamar allá en Brasil, pero que la fiscalía invalidó los acuerdos de delación premiada cuando no pudo constatar que la información ofrecida era completa. Pero también ustedes tienen que pensar, oigan, los imputados allá, la autoridad en Brasil no le importa quiénes son las personas involucradas en la República Dominicana. Por eso él decía que era necesario que las autoridades locales de República Dominicana incluso fueran a interrogar, como hizo Perú, que entrevistó a Marcelo Odebrecht. Pero el Ministerio Público no termina el proceso con la presentación de 14 imputados en la medida de coerción. De hecho, eso lo dijo el Procurador General. Lo aclararon. Él decía que estos son todos los que están y son todos los que son. Pero ayer en la lista, eso fue la Procuraduría aclaró ayer en la tarde que a pesar de que él había dicho eso, la investigación quedaba abierta. Tú sabes que hubo también mucho meme lo que con se dijo eso. Oralmente, y yo leí un documento escrito que se publicó en la Procuraduría. Yo no escuché el video en vivo del procurador, sino que leí el documento que la Procuraduría al mismo tiempo colgó en su página, y en ese documento es entendible que lo que está informando es que ustedes, cuando dice ustedes, nosotros vamos a ver en la página internet de la Procuraduría, que de hecho ya está abierto eso, con un enlace a la Procuraduría de Brasil, que esas personas son los que están en la lista. Por cierto, que entré al enlace, tú pudiste localizarlo, entramos y no están los nombres. No, porque todavía no es, él lo que hace es que abre la página para que en el momento en que la Procuraduría de Brasil inmediatamente coloque el documento de forma directa, uno pueda acceder en portugués para que no hable, la gente no diga que se está traduciendo, Laura, lo que sea. Pero eso fue lo que yo entendí. En el caso de la jurisprudencia del acuerdo Zobeida Félix Morel, Ministerio Público aquí en la ciudad capital, donde ella colaboró y consiguió una reducción de la pena, ¿existe alguna posibilidad, adelantándose uno al tiempo posiblemente y siendo un poquitito, no teniendo la lámpara de Aladino, de que estas personas, si se demuestra por la sustentación de las pruebas que dice tener el Ministerio Público, se sumen a más de 14 los imputados cuando esta gente vea el rodillo del tiempo y de la penalidad que pueden cumplir, pueden colaborar como lo hizo Zobeida? Sí, pero es que estos 14 imputados aparentemente son las personas a las que se le está solicitando medida ahora. Todavía la acusación no ha sido presentada y es posible que en el marco de la investigación el Ministerio Público luego arreste a otras personas y solicite medidas. Oye, que el que respiró profundo, que vuelve y se beba su cuestión, porque todavía esto no se acaba, hasta que se presente una acusación. Entonces, sí es posible que uno de esos imputados, Ángel Rondón, por ejemplo, que diga, tome la decisión. Yo dudo mucho que vayan a firmar un acuerdo con el que entregó la suma, pero sí es posible que se haga. Si él va a decir, yo le di tanto a fulano, tanto a fulano, yo firmaría el acuerdo, pero cumpliendo una pena. O sea, un acuerdo penal abreviado donde yo reconozco los hechos, cojo tanto de cárcel como le pasó a Zobeida. Sí, entonces, sí, en el caso de Rondón, que ha repartido bastante, o sea, se le llama lobista desde hace tiempo, en varios casos. Bueno, Rondón es compadre de varios de los que están presos. Sí. Sí, entonces, del hombre azul. Ser compadre no es una imputación, sino el hecho de que repartió. Yo conozco personas que están ahí, lo que refiere ser compadre es un vínculo cercano. Lo que refiere ser compadre en una invitación es que Ángel Rondón mantiene un vínculo cercano con gente de los 3 grandes partidos políticos dominicanos. Eso es evidente. Sí, pero porque tú no le das a bautizar a tu hijo a un enemigo. No. Pero ahí hay una guerra de fotografía con ese señor. Hay una guerra, de un lado presentan tantas fotos y del otro otro. Como que si tomase una foto fuera un delito. No, el problema pero es el tiempo que ese señor le entregó dinero. Sí, pero aún a sabiendas, porque ¿cuál es el problema de la fotografía, Laura, con Rondón? Es que Rondón es un hombre que ha tenido incluso proceso en Odebrecht y se sabía. Y entonces aún así siguió gozando del privilegio dentro de un sistema donde la impunidad era la norma. O sea, dentro de un sistema donde no importa. Si tú estás en un partido político y ese partido político tiene una vocación de hacer su cosa con transparencia, no busca precisamente a la gente que judicialmente haya sido pero cuestionada. aquí se cumplieron ayer 56 años del ajusticiamiento. ¿Cuánto preso hay en la dictadura? ¿Cuánta gente cumplió condena por las torturas y los crímenes de la dictadura? Es una cultura de impunidad. Exacto. Esas personas que torturaron, mataron, robaron, se llevaron todo,
han venido aquí a pontificar en la República Dominicana. Entonces nosotros no vamos a sorprender que alguien se tome una foto con un individuo que fue imputado en un proceso cuando aquí los asesinos de la dictadura hacían conferencias. Sí, yo le pregunté a varios ministros. Es una cultura que debe acabarse. Y esta es una oportunidad. Cada vez que hay un proceso de esta magnitud, es una nueva oportunidad que se da a este país para cerrar un ciclo de impunidad que viene desde Lili, los piratas del Caribe. Le preguntaba a varios ministros cuando lo entrevistaba siempre, ¿usted conocía a Ángel Rondón? Me dijo, todos lo conocíamos, con todo tuvo contacto. Bueno, ahí tenemos... Pero cuando se mencionó el nombre, todo el mundo lo conocía. Sí, Laura. Y nosotros, ustedes, los periodistas, todo el mundo, porque eso ha bailado en todos los bailes. Laura, bueno, ¿qué podemos esperar? Esta tarde, ya finalizando esta participación contigo, esta tarde a las 5 de la tarde, me parece que es muy tarde, ¿no? Igual madrugaremos otra vez. Bueno, no, pero va a levantar tarde tú el que se trasnochó. El juez está tomando en cuenta que todo el mundo no es Franklin. Y tener en cuenta que hay que leer esas 100 páginas, esas 100 y pico de páginas hay que leerlas. Que yo espero que ustedes consigan para que me la presten. Oh, pero claro, estamos detrás de eso. Hay que leer esas 100 páginas, hay que prepararse, hay que buscar presupuesto. Me dieron que 104. Bueno, 104, yo no sé cómo saben que son 104 porque no la mitad de esa página tiene que ser citando nombre y citando pruebas. Laura, todavía ninguno califica para ponerle las esposas. Yo te voy a decir una cosa. Yo no hago por eso. Siempre, yo lo que quisiera es que Edith estaba comentando en las redes sociales el día que estaban pintando el cuarto piso. El que ha subido ahí, Franklin. Sí, yo sé. Eso es un desastre. Ojalá, óyeme, y entonces en este país tengamos la posibilidad de que hagan un recorrido en toda la cárcel para que la pinten todita. Y eso es horrible como sea, señores. Sí, la norma no debe ser el hacinamiento. No, ni debe. Por eso que nunca tuve que yo me sumo a la crítica de que mejoren la condición, que no anden esposados. Hay protocolos internacionales cuando el preso no es una persona, no hay un crimen de sangre, no hay un crimen de sangre, no puso resistencia al momento del arresto. ¿Cuál es el interés o la necesidad? Humillarme. Lo que pasa es que si no lo hacemos, que debemos aplicar eso para todo el mundo. Ahora, aquí hay cosas a veces que se dicen, que lo que estaban hablando del desayuno, de celulares. Yo no conozco un preso, es más, yo he estado en la sala de audiencia conociendo una medida de coerción en contra de un imputado que yo soy la querellante y le ha sonado el celular al imputado en la sala de audiencia. Sí, todos tienen. Entonces a mí, que es un imputado, un píndaro de la cruz. Entonces no es verdad que aquí los presos no tienen celulares. Yo he tenido imputado, yo siendo abogada de imputado, y el imputado arriba en la cuarta planta fajado texteándome, señores. Sí, entonces tampoco, desde el más hay que decir las cosas como son. Desde el más que la medida de coerción uno llega y no le entregaron a uno la solicitud de medida. Nunca en mi vida he subido una medida teniendo la solicitud 10 horas antes. Nunca la he tenido así. Esa es la realidad práctica. Ahora hay cosas que sí son excepcionales y la tenemos que señalar. Bueno, Laura, pero también que debería haber un protocolo estandarizado como ocurre en la civilización. Que es el problema aquí que aquí hay un código procesal penal en Santo Domingo, en San Pedro hay otro. De una sala a otra de audiencia, un protocolo diferente. Si el que dirige el policía que maneja los presos en Ciudad Nueva es distinto al que lo maneja en el Palacio de Justicia y aplica Santiago, su criterio. Y cada quien aplica su criterio y eso no debe ser. Bueno, Laura Costa Lora, gracias por madrugar con nosotras y con Franklin. Ya sabes que por estos días tú vas a estar muchos días aquí con nosotros. Tú vas a guayar mucho coco. Sí, con esa visita de va a guayar mucho coco. Alta gracia que se prepare porque esto no es de gratis. Sí, es el dulce de coco tierno para Laura. No, alta gracia que se ponga abajo de sus orquídeas a guayar su coco. Gracias, Laura, por estar esta mañana.